¿Alguna vez te tocó pisar un chicle? ¿Se apareció un chicle en tu camino y no te diste cuenta y terminó ahí pegado en tu zapatilla, en tu zapato? Lo más probable es que sí. O muchas veces te encontraste con un chicle pegado debajo de la mesa, en un mueble. Incluso mi bisabuela lo utilizaba el chicle para reparar algunas cosas y no se saliera el agua, por ejemplo, de un jarrón. Y buscando información, conocí la historia de Anna Bullock, que es la fundadora de Gumdrop. Y Anna, cuando estaba caminando de regreso a su universidad en el Reino Unido, se preguntó, bueno, cómo funciona en este caso el reciclaje, y se propuso ir identificando cada uno de los residuos en ese trayecto, y en uno de esos se encontró con un chicle. Entonces se dispuso a investigar de qué forma se gestionaba el reciclaje del chicle en ese momento. Estamos hablando del año 2009 en el Reino Unido, si no me equivoco. Entonces se dio cuenta, Ana, que no existía en ese momento una forma de reducir el impacto del chicle, de la contaminación, ni tampoco el cómo se podría reciclar ese producto. Entonces en el año 2009, luego de esta investigación, Anna Bullock decide fundar Gumdrop Limitada, que es una empresa a la cual se dedica a reciclar chicle. Así tal cual. Entonces, con esta lógica, lo que ella busca es crear un diseño de un recolector de chicles para colocar en las calles, que es una especie de esfera redonda de color rosado que ella disponía, en este caso en las calles, para que las personas pudieran dejar ahí solamente el chicle y poder tener, en este caso, el bucle o el ciclo del reciclaje del chicle. Entonces, desde esta idea, ¿cierto? O desde este problema, que era uno, que obviamente las personas quizás botaban el chicle o los pegaban en los muebles, o no existía ninguna forma de poder reciclar ese chicle en particular, ella vio una potencial idea de negocio, de emprendimiento y obviamente de innovación. Y me acordé justo, fue cuando fui a dar una charla a la Universidad de Atacama. Hubo un alumno que cuando terminó la charla nos quedamos conversando al final y me hace una pregunta: ¿cómo puedo hacer para identificar problemas? Porque mi charla era cómo enamorarse del problema en este caso. ¿Y cómo puedo identificar problemas? Como que si hubiera una fórmula mágica. Entonces yo le di varios tips, pero uno de esos era el observar. Y acá es un claro ejemplo en donde Ana observa, pero también experimenta el proceso de, bueno, ¿qué hago si identifico este chicle? ¿Cómo se genera ese reciclaje? Entonces, a través de su proceso de observar, de experimentar, se dio cuenta que no existía. Comenzó a investigar, levantó información, bueno, y desencadenó todo este proceso de emprendimiento y de innovación. Entonces, Ana funda esta empresa y hoy en día tiene muchos productos, no sé cuántos son en particular, pero ¿por qué llegué a este caso? Fue porque estaba viendo Reels en Instagram y me parece una zapatilla hecha con chicle. Yo dije, ok, tengo que ver esto para prepararlo para el podcast. Entonces así, a través de ese video, llego a la página de Gumdrop y me doy cuenta que tienen, por ejemplo, vasos para tomar café y que tienen el color característico rosado. De la imagen que nosotros tenemos un concepto de chicle que quizás es rosado, de fruta o de frutilla, ¿ya? Y también me di cuenta que desarrollaron toda una serie de polímeros que son reciclados y que provienen obviamente del chicle. Entonces tenían una colaboración con Adidas, por ejemplo, para un cierto tipo de suela de zapatillas. Obviamente los mismos los recolectores de chicles, y tenían ahí varias casos de éxito o casos de estudio. Por ejemplo, estaban probando en un estadio cuál iba a ser el resultado de colocar estos contenedores en una biblioteca pública. Aparecía que habían ahorrado alrededor de 7.500 euros en servicios de limpieza con el solo hecho de disponer este servicio de
recolectar los chicles, para que no quedaran pegados en la silla, en los muebles, que obviamente y culturalmente no es lo ideal, ¿cierto? Pero muchas veces sucede así. Yo creo que todos vimos chicles pegados en nuestras mesas quizás cuando éramos estudiantes. Y desde eso, quizás tan básico, nace esta idea tan bonita, me gustó mucho. Y por eso la quise compartir en este capítulo del podcast, que se llama Hablemos de Emprender. Y que tiene esa lógica, ¿cierto? De identificar acciones de innovación, de emprendimiento y cómo eso lo ponemos en valor a través del marketing digital. Y que ojalá les sirva para ponerse a pensar quizás cuando van camino a estudiar, cuando van camino al trabajo y comienzan a ver quizás potenciales problemas que existen en la ciudad o en ese trayecto. Y preguntarse o anticiparse, bueno, ¿qué sucede con este tipo de residuos? ¿Qué sucede con este tipo de transporte público? ¿Qué sucede con el vidrio? ¿Qué sucede con las personas que están pidiendo dinero quizás en las calles? ¿Qué sucede con la seguridad? Con muchas cosas que nos podemos preguntar y que si lo llevamos, ¿cierto? Y nos ponemos a investigar, quizás pueden existir miles de formas de generar una solución. Recuerden que el capítulo 3 es el mejor capítulo de la vida de este podcast, que hablo de enamorarse del problema y no de la solución. Si aún no lo escuchas, termina este capítulo y te invito a escucharlo. Porque la lógica es identificar un problema que sea real, cuantificable, podamos caracterizar ese problema y en la medida que levantamos mayor información, datos, estadísticas, observamos, conversamos con las personas, vamos a poder generar una idea de negocio y la vamos a poder llevar a cabo. Y de esa forma yo tengo que probar, ¿cierto? Probar que funciona, probar que existen personas que están dispuestas a pagar por el producto o por el servicio que yo estoy realizando. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, simplemente con conversar con una persona, quizás mandarle un WhatsApp, quizás hacer una encuesta en Instagram, quizás llamar por teléfono o ir a observar a la calle. Entonces, acá la historia de Ana, que con proponerse, bueno, voy a identificar todos los residuos hasta mi trayecto a la universidad, se encontró con este chicle y se pone a investigar, bueno, ¿cómo dispongo finalmente el chicle? Y no existía en ese momento, en el año 2009. Entonces propone esta idea y se transforma en una de las 35 mujeres líderes en el Reino Unido, si no me equivoco. Entonces, la invitación es esa. Siempre hay muchos problemas, siempre hay demandas insatisfechas actualmente. Me acuerdo de lo que pasó con Uber. O sea, ¿por qué nace Uber? ¿O por qué nacen estas aplicaciones? Bueno, porque existía una demanda insatisfecha respecto del servicio que prestaban los taxis, respecto de los precios de los taxis, de las condiciones higiénicas de los taxis, de la seguridad que prestaban los taxis o los colectivos en particular. Entonces, con el GPS, con el internet, ¿cierto? Se ponen en valor y existen servicios que van facilitando la vida, pero siempre desde la lógica de un problema tal cual como lo hizo Ana. Así que si te quedaste hasta acá, muchas gracias. Te recuerdo que puedas seguir el podcast en Spotify, Hablemos de Emprender, y que también nos sigas en Instagram, Hablemos de Emprender-podcast. Mi nombre es Nicolás Cabrera y esto fue Hablemos de Emprender. Chao, chao.